Lucas capítulo 11, muy conocida la porción. Creo que los que conocen ya las escrituras saben de qué trata. Lucas 11, versos 5 en adelante. Versos 5 en adelante dice de la manera siguiente. Lucas 11, 5. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quisiera brevemente, hermanos, que meditáramos en un tema que he titulado búsqueda incansable. Búsqueda incansable. Una de las dificultades más grandes que Israel enfrentó, mis amados hermanos, o más bien los días más difíciles del pueblo hebreo, fueron cuando había religión pero no había devoción. Israel fue uno de los pueblos que tuvo la revelación de Dios. Lo dice Romanos, que a ellos se les confió la ley, a ellos se les confiaron las promesas, a ellos se les confió los profetas, a ellos se les dio todo, toda la revelación se lo dio a ellos. Les dio días feriados o festivos que tenían que ver con la salida de Israel de Egipto. Y todas esas experiencias que ellos tuvieron fueron quedando con el tiempo relegadas a una rutina, y fue perdiéndose la devoción. Al perderse la devoción, se fue perdiendo también esa vivencia que Dios esperaba que tuvieran sus hijos. Esa vivencia constante de un Dios real, de un Dios que había prometido caminar con ellos siempre, se perdía. Porque si hay algo que Dios ha dicho en su palabra que detesta, y lo dice constantemente, es la frivolidad. Por eso es que en Apocalipsis dice que ha de vomitar a aquellos que son tibios. El que es tibio, porque pues no es caliente, no es frío. Entonces al que es tibio, es que la tibieza, no sé si a usted le gusta, pero la tibieza, yo creo que ir a un partido de fútbol y ver que los que juegan fútbol, fútbol de acá o fútbol del soccer, ¿verdad? Pero cualquier deporte realmente, y ver jugadores tibios, uno no paga por ver eso, hermano. Uno paga por ver esos partidos donde se juegan, voy a decir un término así muy coloquial, el pellejo. Que se juegan todo, que sudan la camisola. Esos son los partidos que dan ganas de ir a ver. Y el Señor, cuando habla acerca de la tibieza, lo habla precisamente porque aquello que se le da al Señor de mala gana siempre es algo que el Señor ha detestado. Israel recibió todo de parte de Dios, pero fueron quedándose únicamente con los rituales,
Y los rituales, aunque comunicaban algo, cuando no se hace consciente, se le pierde todo valor. Y eso lleva a las cosas, a que las cosas se conviertan en aburridas, en sinsentido. Y el Señor nunca ha querido eso con su pueblo. Por medio de los profetas, Dios insistió que el pueblo se volviera a Él una y otra vez. Hubo un profeta que dijo: este pueblo de labios me honra. Pero hablaba de la misma idea. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está hablando de esa condición, una condición apática. Es una condición extraña de un pueblo que tiene un Dios vivo y verdadero, pero que no se está relacionando con Él en esos términos de una realidad, de un Dios verdadero. Y el problema, mis amados hermanos, cuando buscamos a Dios o cuando no buscamos a Dios en espíritu y en verdad, es la decepción. El problema cuando a Dios no se le busca así a las cabales es inevitablemente la decepción. Sí, porque entonces uno sigue la rutina pero no tiene ningún beneficio. No ha sido confrontado nunca por Dios, nunca ha sido visitado por Dios. Sale del culto y de qué se trató ni me acuerdo, hermano. Yo solo me acuerdo de una hermana que me regañó porque estaba masticando chicle. ¿Y de qué se trató? Bueno, ayer el culto de mujeres fue una experiencia tremenda. Todo el culto fue una bendición. El Señor se manifestó de una manera tremenda. Yo lo estaba viendo y yo sentía también ahí la presencia del Señor. Ahora, pero fíjese bien, pero ¿cómo es posible? Y yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible que yo estoy viendo esto? ¿Puedo sentirlo? ¿Y será que hay alguna señora por ahí sentada, alguna dama que llegó y se fue y ahorita no sabe qué pasó ayer en el culto de mujeres? Y no se dio cuenta. Entonces, cuando el peligro, cuando buscamos, o el problema cuando buscamos a Dios, pero no lo hacemos en espíritu y en verdad, es la decepción. Inevitablemente, en algún punto de nuestro caminar, vamos a comenzar a descubrir la decepción. ¿Cómo descubrimos la decepción? Cuando usted empieza a oír a alguien que dice: mire hermano, ¿y por qué tenemos que ir a la célula? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? ¿Y por qué tenemos que tanto culto y tanta iglesia y tanto esto? Cuando ese es un indicador palpable. Es un indicador palpable que alguien no está siendo visitado por el Señor, que alguien no está probando la dulzura del evangelio, que alguien todavía no está siendo confrontado. A veces no son cosas bonitas, a veces son momentos donde Dios te confronta y uno sabe que Dios le está hablando. Pero muchas veces Dios le ha consolado, muchas veces Dios le ha hablado. Y esta es una urgencia, hermano. Si hay algo urgente, es esto de lo que yo le estoy hablando hoy. Porque la decepción comienza a mostrarse cuando las personas dicen: pero ¿y por qué? ¿Y por qué se hace esto? Y alguien preguntaba: ¿y por qué han puesto tantas luces y tanto dinero en eso? Entonces, ese es un indicador de que esa es una persona que jamás recibió una profecía aquí, jamás su familia fue tocada, jamás nadie recibió nada al congregarse, porque son esos individuos o esas personas que llegan porque el esposo la trae, o el esposo o ella lo trae a él. Entonces son creyentes zombies, le llamo yo. Los creyentes zombies, the living dead. Los creyentes zombies, esos caminan, pero uno los ve que están sentados, pero no son ellos. Es su avatar que está ahí. Es su avatar. Pero ellos vienen y ahí están. Y ellos ahí están. Y cantan porque todos cantan. Y levantan las manos, pero no pueden porque se cansan mucho, muy rápido. Y entonces hay indicadores de aquellos que han estado viviendo esa vida distante de parte de Dios, o más bien con Dios. La religión, por lo tanto, decepciona. La religión, me refiero a aquellas rutinas que todos tenemos, que hacemos, y que si bien es cierto, hay que tener buenos hábitos de buscar a Dios, pero no podemos permitir que los hábitos se conviertan en rutinas. ¿Y cómo lo hacemos? Buscando de verdad al Señor, para que Él nos visite, para que Él nos toque, para que Él nos hable, y entonces tenemos vida, y entonces todo tiene sentido. Aleluya.
Porque todos necesitamos la visitación de Dios. Todos necesitamos la visitación de Dios constantemente. Por eso en el verso, lo que leímos tiene un contexto muy interesante. El Señor está hablando de la oración, pero siendo que la mayoría venimos de un contexto católico romano, seguramente usted será de las personas que piensan que la oración es un castigo. Sí, porque en ese contexto, si usted se portaba mal, decía: vaya y haga 20 Ave Marías, ¿ah? Y haga 5 Padres Nuestros, para que deje de andar de pecador. Y entonces la persona que confesaba su falta salía todo regañado. Decía: no, pues tengo que ir a hacer 25 Ave Marías. Y si ya le pusieron 200, a saber a quién mató usted, ¿va? Pero el asunto es que había que hacer un montón de oraciones. Y entonces llegamos a la iglesia y aquí decimos: hermanos, vamos a hacer una vigilia. Y el que viene todavía con el chip equivocado dice: no, hombre, esto es a saber a saber qué maldad han hecho, porque muchos quieren orar, es que muchos se quieren congregar, es que esto no se trata de mucho congregarse, se trata de que la presencia de Dios nos satisface tanto porque tenemos una relación con el Señor. Y el Señor está hablando de la oración. Aquí el Señor está hablando de la oración. Y después que ha dicho cómo se ora, el Señor les dice algo. Les dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo que va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque me ha visitado alguien, no tengo que darle? Y entonces el amigo le responde: mira, yo ya estoy durmiendo y no te puedo atender, pero pues usted insiste. Dice: le va a dar lo que pide, no porque sea su amigo, sino porque lo está importunando, sino porque es molesto, y mejor le doy esto y que se vaya allá. Y dice: es esa la idea que Dios tiene en cuanto a la búsqueda de Él. Y voy a ir adelantándome a lo que quiero decir más adelante, pero esa es la idea que el Señor tiene en la búsqueda de Él. Dice: tiene que ser una búsqueda insistente. La insistencia de pedir. La insistencia de pedir. Lo vemos en el verso 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará. Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Hermanos amados, cuando yo veo esto, yo digo: Señor, ¿qué nos está faltando en esta búsqueda? No somos incansables y por eso no tenemos todo lo que tú has dicho que podemos tener, porque no somos incansables en la búsqueda y no estamos buscando como Él nos ha dicho. Él ha dicho: busquen incansablemente, busquen inoportunamente, pero busquen, clamen a mí y yo les voy a responder. Busquen y van a tener. Y dice: y se levantará y les dará todo lo que necesiten. Y les dará todo lo que necesiten. Y les dará todo lo que necesiten. ¿Habrá alguien que necesita algo aquí? ¿Alguien está esperando una respuesta de Dios aquí? Pues dice la Biblia: clamen. Porque aunque no sea día de culto, pero usted está clamando y no tiene necesidad de estar de rodillas. Es una actitud constante de aflicción en el corazón. Y una aflicción. Un día estaba visitando a unos hermanos y cuando yo los veía, yo veía a estos hermanos así como moribundos, espiritualmente hablando. O sea, zombies pues. Y los vi que estaban ahí, pero no estaban ahí. Y entonces yo sentí mi corazón muy pesado. Dije: no puede ser. O sea que estos vinieron a perder un momento aquí. Estos vinieron a perder un tiempo. Y no puede ser. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y ese pensamiento no me dejó. Y no me ha dejado. Y no me ha dejado. Y no me ha dejado. Porque muchas veces estamos contentos solamente con congregarnos. Mis amados hermanos, yo estoy pidiéndole al Señor su visitación sobre todos los que lleguen a este lugar. Que el Señor con su presencia ministre la vida y que usted pueda llevarse una experiencia y que usted pueda decir: me recuerdo de aquel culto y me recuerdo de aquella reunión que tuvimos. Recuerdo el día que Dios me sanó, o recuerdo el día que Dios me confrontó y pude romper con el pecado. Recuerdo el día que Dios descubrió mi mentira y quedé expuesto, y el Señor desde ese día me enseñó a decir la verdad.
Es una visitación constante de parte de Dios. La insistencia, esa constancia de estar pidiendo. Desde entonces yo estoy pidiéndole al Señor una sola cosa. Se va a levantar el Señor y les dará todo lo que necesite. Nosotros, cuando estamos insistiendo ya y hemos entendido este mensaje y estamos diciendo: Señor, tenemos tantas necesidades y tú nos has dicho cómo hacer, pero danos la insistencia de pedir, esa búsqueda incansable, eso que nos has dicho en tu palabra. Yo me voy a levantar y les voy a dar todo lo que necesiten. Y yo me puse a pensar: ¿y por qué quiere que le insistamos? No sé si usted se preguntó si ya Dios conoce. ¿Por qué quiere? ¿Cuál es el chiste? Es que no es que Él no sepa, es que nosotros a veces no sabemos qué estamos pidiendo. A veces tenemos que examinarnos. ¿Sabe por qué se nos olvidan nuestras oraciones y por qué no es tan insistente nuestro clamor? Porque no es verdadero. Y usted sabe que las mentiras se olvidan. El otro día estaba oyendo a una mujer que decía: quieren saber cómo su esposo cuando les está mintiendo. Los mentirosos, decía esta persona, piensan todo cronológicamente. Para inventarse las mentiras tienen que hacerlo cronológicamente. Y ellos dicen una mentira, entonces usted hágale un cross examination solo preguntando y se van a empezar a enredar, dice. Y se van a empezar a enredar y van a quedar en ridículo. Y usted no les tiene que decir nada. Deje que ellos solos se enreden totalmente. Pero no solo los hombres, también las damas a veces mienten. O sea, como cada vez al día, pues. Este es un mal muy humano, hermanos. Pero ¿qué le digo? Cuando yo oía a esta persona decía: usted puede descubrir cómo alguien está mintiendo. Me ponía a pensar: ¿qué tan superficiales somos? A veces estamos pidiendo algo, pero es tan superficial, no ahondamos y el Señor se nos queda viendo. Vamos a ver si regresa mañana con el mismo clamor. Pero ya mañana ya se nos olvidó. Y luego, ¿será que en 2 semanas vamos a seguir insistiendo? Señor, tú conoces que no estoy bromeando, tú sabes que esto es de verdad, tú conoces mi corazón. Señor, anhelo tu presencia, anhelo que respondas. A veces uno ve su familia y uno ve la familia de los hermanos, y a veces los hermanos y todos estamos contentos porque nuestra familia está bien, se están educando, están avanzando en sus proyectos, pero no están siendo llenos del Espíritu Santo, no están apasionados por el Señor, y hay algo ahí que no está bien. Ellos no vienen, su hijo no se le acerca a usted, o su esposo o su esposa no se le acerca para decirle: mira, fíjate que estaba leyendo la palabra y yo no entendí esto, pero es que el Señor me estuvo hablando esto, pero quiero claridad. Y ya la pareja empieza a platicar. Y que si sus hijos, por muy bien portados que sean, y esto es lo que me carga el corazón, porque a veces nuestros hijos se portan bien, pero ellos nunca nos han contado de sus experiencias con Dios, y estamos contentos con eso. Ellos no pueden referirse a algún momento donde Dios haya hablado con ellos, pero como se portan bien, estamos contentos. Y ahí estamos equivocándonos. Tenemos que comenzar a buscar al Señor, decir: Señor, revélate a nuestros hijos. Señor, muéstrales a nuestros hijos. Señor, muéstrales tú, hasta que despierten, hasta que el Señor les hable. El que busca incansablemente, aquel que está buscando incansablemente, nosotros pedimos. Entonces empezamos a pedir en todo tiempo, utilizamos cada oportunidad. Esa insistencia de pedir tiene que ver con cada oportunidad, cada suspiro,
cada momento a solas. Es un clamor constante. Es un clamor constante para ver la manifestación de Dios en nuestras generaciones, en nuestra familia. Porque no nos basta con que sirvan al Señor, no nos basta con que se congreguen, no nos debe bastar con que nuestros hijos estén viniendo a la iglesia. Si ellos no tienen un brote por sí mismos espiritual, no nos debe bastar. Si el esposo viene como que es zombie, o la esposa viene como que es zombie, y usted ya está congregándose, ya tiene un año de estar viniendo, hasta hermano le dicen ya a los demás, posiblemente, pero todavía no ha habido un brote espiritual, y entonces debe estar preocupado, debe estar preocupada. O quizás está trayendo a sus padres y ya tienen rato de estar viniendo, pero todavía no hay un brote espiritual en ellos. El Espíritu Santo todavía no ha visitado esa familia. Recuerda esta familia que ellos acostumbraban, esta es una congregación que acostumbraban, no sé si todavía lo hacen, hacían campos blancos. No sé si usted entiende qué es eso, pero es como las células, bastante similar. Pero lo hacen una vez al mes, quizás visitan una casa y van a hacer una reunión a una casa. Y esta familia, cada vez que hacían el campo blanco, le gustaba quedarse orando un momento más. Y el papá, el cabeza de hogar decía, le decía al pastor: quiero que se quede orando un momento más. Y se quedaban orando un momento más. Y oraban quizás unos 15 minutos, se ponían de rodillas. Y todos los niños, porque eran varios, la familia era grande, entonces ponían todos los niños a orar. Y todos los niños estaban orando así, ¿verdad? Como oran los niños. Pero hubo un día que un niño de 10 años comenzó a hablar en lenguas. Y empezó, y el papá estaba asustado, y la mamá estaba asustada, y todos estaban asustados. ¿Qué había pasado? Y el niño empezó a hablar en lenguas, y se pasó hablando en lenguas como una hora. Hasta el pastor estaba asustado. Porque pues ellos oraban por religión, oraban por rutina, pero el niño estaba orando de verdad. Y todos se asustaron. La mamá ella pensaba que algo le había pasado al niño, porque tal cosa no se había visto en esa congregación. Y el niño empezó a hablar en lenguas. Era el único que estaba buscando al Señor, no de una forma superficial. Era alguien que lo estaba buscando con su corazoncito, lo estaba haciendo de verdad. Y Dios lo visitó, y esa familia vio la gloria de Dios en su casa desde ahí en adelante. Pero tuvo que haber una insistencia también, una insistencia. La cabeza de hogar siempre le decía al pastor, cuando todos se vayan, quedémonos un ratito, quiero que oremos con la familia. Ni siquiera él quizás se imaginaba. Luego el Señor viene y dice: pidan, busquen y llamen, pero tiene que ser una búsqueda incansable, porque ustedes van a tener respuesta, dice el Señor. Los que se atrevan a hacer, a pedir, buscar y a llamar, van a tener respuesta. Lo dice la Biblia y yo lo creo. Muchas peticiones que yo he presentado al Señor, constantemente el Señor las ha ido dando. Y hoy tengo una petición nueva. No se la voy a contar hoy, pero tengo una petición nueva. No tiene que ver con edificios, no tiene que ver con nada. Tiene que ver con la salud espiritual. Mejor les digo, le estoy pidiendo al Señor que todos los zombies despierten. Estoy pidiéndole al Señor que todos sean visitados, que llegue un momento donde alguien que ha estado, que las personas que ya tienen sus 2 meses, que están solo observando, puedan ser visitados por el Señor. Y se les va a notar, porque se van a emocionar mucho por el Señor, se van a emocionar mucho por la causa de Cristo. Y yo os digo, dijo el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es una búsqueda incansable, es algo incansable, porque aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, al que llama se le abrirá. Hermanos, la religión solo pide cuando hay servicio, la religión solo pide cuando hay una reunión, pero aquel que está buscando incansablemente la manifestación de Dios, dice, la va a recibir la manifestación de Dios en su casa. Dios va a visitar a tus hijos, Dios va a visitar tu familia.
Ahora, la finalidad de esa búsqueda incansable, yo me sorprendí cuando leí todo el contexto y entendí qué es lo que el Señor estaba diciendo. Porque este es uno de los versos que puede sacarse de contexto fácilmente. Uno puede empezar a pedir por muchas necesidades cotidianas. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Que todos de repente empezamos a pedir por necesidades cotidianas, porque pues son necesidades al fin del día. Y es así. Pero ya el Señor ahora vamos a ver cómo es consecuente con su propia enseñanza, porque antes había dicho: ustedes no pidan las mismas cosas que piden los pecadores. ¿Y qué piden los pecadores? ¿Qué les preocupa a los pecadores? Decía el Señor, les preocupaba qué vamos a comer, qué vamos a vestir, las cosas, la comida, el vestido. Dice, eso es lo que toda la gente logra ver como necesidad. Pero yo les tengo algo mejor. Ustedes van a buscar el reino de Dios primero. Pero vea cómo es consecuente el Señor aquí. Porque el Señor dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial. Vea todo lo que está hablando el Señor, de esa insistencia, de esa búsqueda incansable. Dice, de esto estaba hablando. Todo lo que ha dicho el Señor se refería a una cosa: cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hermanos amados, hay una dimensión gloriosa que Dios quiere mostrarnos a todos nosotros, y tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, con caminar en el poder del Espíritu Santo, con vivir en la unción del Espíritu Santo, con disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Y dice, si usted lo busca, se va a dar cuenta que hay una satisfacción que no está teniendo. Por eso les comencé hablando de Israel, porque Israel se quedó con el ritual, pero que todo quedó vacío. No existía una visitación de parte de Dios. Es curioso como los únicos hebreos que pasaron a la historia fueron hombres que fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjense que ninguno de ellos, a excepción de Salomón, pero no enteramente, pero a excepción de Salomón, se le conoce por sabio. Pero a ninguno de los demás se le conoce por sabio. Podemos pensar en Moisés, porque fue educado en Egipto, en los tiempos que Egipto descubrió la medicina y todo. Usted sabe el gran auge que tuvo Egipto. Pero de ahí, hermanos, todos los hombres de Dios en la Biblia no se conocen por la universidad de la cual egresaron. No, todos los que pasaron a la historia porque buscaron incansablemente al Señor. A David lo conocemos porque él decía: yo quiero estar en la casa del Señor y allí voy a morar por largos días, y yo quiero estar mejor en los atrios de la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Él decía: esto es lo que yo quiero. Aún mi carne anhela la presencia, de estar en el lugar donde se alaba el nombre del Señor. Aún mi carne. Es decir, eso los identificaba. Eso los identificaba, y por eso pasaron a la historia. Nada de lo que nosotros logremos humanamente, financieramente, académicamente, nos va a hacer pasar a la historia. Pero si el Señor nos visita, siempre se sabrá que hubo un hombre y una mujer de Dios. Siempre se sabrá. Hoy, después de más de 100 años, todavía se habla de un negro que se llamó William Seymour, un hombre que empezó a buscar al Señor incansablemente en 1906. Incansablemente. En un tiempo donde el racismo estaba en su apogeo. Eran los despreciados, eran los que tenían un baño exclusivo para negros. En el autobús los asientos de atrás eran
los únicos que podían usar los negros. Era la segregación, era horrible. Pero un hombre en medio de esa segregación pasó a la historia: William Seymour. Ese hombre buscaba incansablemente al Señor. Yo visité la casa donde él comenzó a predicar, allá en Los Ángeles. Allí está la casa todavía. Y la señora que da el tour de esa casa dice: ¿qué es lo que pasó? Ese hombre buscó incansablemente al Señor. Llegó un momento donde el Señor comenzó a manifestarse en ese lugar, que la casita, muy pequeña por cierto, se llenaba, y se llenaba el patio, se llenaba la calle. Un día llegaron los bomberos, porque todos habían dicho que había un incendio ahí, que salía humo y que salía. Y cuando llegaron se dieron cuenta que no había nada. Lo que había, un grupo de gente orando, gente despierta que estaban buscando al Señor. El punto de este hombre, de este negro, es que llegó un momento donde, por estar atendiendo las múltiples necesidades, él ya no podía orar y no lo dejaban tranquilo en ningún momento. Y entonces él ideó una cosa para no distraerse. Agarró una bolsa de papel y se la puso en la cabeza. Una bolsa así como las del supermercado, de esas pero de papel. Y se la puso en la cabeza. Y aunque hubiera mucha gente, él no se distraía, porque él ahí estaba disfrutando la presencia de Dios, orando, clamando. Y llegó a ser un movimiento que se extendió en todo Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica. Y todavía después de 100 años todavía sigue ministrando aquello que un solo hombre, en tiempo donde los negros eran tenidos como subhumanos, pasó a la historia, porque tuvo la búsqueda incansable de la que el Señor está hablando aquí. Fíjese que de Pablo la Biblia dice que tuvo un maestro que había sido educado en la escuela de Gamaliel. De Jesús no se dice nada. Una cosa se dice de Jesús. Y tomando el rollo del libro de Isaías, leyó donde decía, dice la palabra: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Sansón, la Biblia dice: y el Espíritu de Dios venía sobre él. Jefté, y el Espíritu de Dios estaba con él. Estos hombres hicieron historia porque tuvieron una búsqueda incansable del Señor. Por eso la finalidad de este pedir incansablemente, esta búsqueda, es su espíritu y nada más. Dejemos que los demás pidan otra cosa, porque el que tiene el Espíritu de Dios tiene sabiduría, como Salomón la tuvo. El que tiene Espíritu de Dios tiene gozo, tiene visión, tiene vida, tiene revelación. Mis amados hermanos, realmente la vida, si usted la ve con objetividad, es bastante difícil vivirla. Y si uno no tiene ideales nobles, lo único que le queda a uno es el dolor. Si uno no tiene ideales nobles, por ejemplo, una familia, si uno no tiene ideales nobles, vivir en paz. Si uno no tiene ideales nobles, ¿con qué se queda uno? Con el puro trabajo, el dolor, las dificultades. Eso es todo lo que nos queda. Pero el que tiene el Espíritu Santo, en medio de toda circunstancia, tiene gozo. Por eso el Señor dice: pidan incansablemente el Espíritu Santo. Pidan incansablemente el Espíritu Santo. Pidan incansablemente el Espíritu Santo. Pidan que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo. Pidan que sus células sean llenas del Espíritu Santo. Pidan que todo esto que hacemos esté saturado de la presencia del Señor. Yo le pido al Señor por una iglesia llena del Espíritu de Dios, porque aquellos que entiendan este mensaje hoy, este día, van a ver la gloria de Dios en este lugar. Y aquellos que están entendiendo y quieran comenzar a tener esta búsqueda incansable, vienen días de gloria para los que buscan al Señor. Vienen días de gloria para sus hijos.
y para la vejez de ustedes será una vejez gloriosa, llena de la presencia de Dios. Tendrán satisfacción. Hermanos amados, quizás hoy podamos decirle: Señor, quizás te hemos buscado así como Israel, que solamente el ritual. Y quizás tengamos que preguntarnos cuánto fue la última vez que tuvimos una experiencia con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nuestra petición fueron los dones espirituales? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos de pedir por necesidades cotidianas a una hambre por ver a Dios en nuestras familias? Cuando los niños de 10 años estén llenos del poder de Dios. Cuando el esposo esté lleno del poder de Dios. Eso dice el Señor, que sea la insistencia del pedir de ustedes. Porque aunque no les responda, aunque yo les voy a responder por su inoportunidad, porque están insistiendo y es una búsqueda incansable, yo se los voy a dar. No vaya a ser como aquella hermana que dijo: no, hermano, yo quería que mi esposo se convirtiera, pero hoy se convirtió y de todos modos no pasa en la casa, porque hoy le ha agarrado de servirle al Señor. No, señora, cuando usted pida para que el Señor se glorifique. Usted quiere usar al Señor como un método de manipulación sobre el marido, y así no funciona el evangelio. Sí, porque si es así no le va a funcionar. Porque usted le dice: Señor, toca a mi marido, toca. El Señor lo toca y se lo lleva a las naciones a predicar. Y usted se queda: no, Señor, mejor no lo toques, mejor no lo toques. No, así no lo toques. Tócalo, pero no mucho. Poquito, un toquecito nada más, solo para que yo pueda ser la que lo domine. Así no se vale. Y lo mismo el hombre, no puede estar diciendo: Señor, toca a mi esposa. Tenga cuidado, porque el Señor llena a esa mujer y se la va a volver como Débora. Y ni modo, usted va a tener que andarla apoyando para que ella haga la obra de Dios. O sus hijos. Y esto, hermanos, yo termino ya. No quiere decir que los hijos no van a ir a la universidad, no quiere decir que no van a ser profesionales, pero van a ser profesionales ungidos por el Señor y van a tener siempre la gloria de Dios sobre ellos y van a hacer la diferencia en esta sociedad. Pero tiene que ser una búsqueda incansable, una búsqueda incansable, es una búsqueda de aflicción. Señor, yo no puedo continuar si tú no visitas a toda mi familia. Señor, si no visitas a los que están en mi célula, yo no voy a parar de pedirte que ellos también aviven y que de repente se les alumbre la mirada y ellos comienzan a decir: hermano, ¿y por qué no vamos a hablar del Señor a la ciudad allá? ¿Y por qué no invitamos al vecino? ¿Y por qué? Este ya le está visitando el Señor. Este ya comenzó a ver las cosas de arriba, ya empezó a pensar en las cosas del cielo. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor toque a aquellos que han estado dormidos y el Señor empieza a prosperarlos de una manera tremenda espiritualmente y en todo lo que ellos emprendan? Y lo último, en esa búsqueda incansable, David buscó al Señor incansablemente. Y le voy a decir lo que sucedió. Sucedió el milagro de sujeción más grande en la historia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es muchas veces el problema en casa? Que la esposa y los hijos a veces no escuchan al papá. Yo sé que aquí todos los hombres gobiernan bien en su casa. Y la esposa, todos los hombres aquí, a la esposa, ¿verdad?, se sujeta muy bien. ¿Verdad, hermanas, que ustedes son sujetas? Okay. Ese amén más flojo, hermano. Ese amén solo de mujeres guerrilleras. Pero mire lo que hizo David. Mire lo que hizo David. David, en lugar de estar, oiga, hombres, David, en lugar de estar peleando con su mujer: porque no se sujeta, es que no me hace caso, es que esto y que lo otro. David buscó a Dios incansablemente. Y escribe en uno de los salmos: tú, le dice al Señor, tú eres el que sujetas al pueblo debajo de mí.
cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, con alegría todas las tribus con alegría se le sujetaron a David. Con alegría. Una vez tuvo sed y 3 hombres salieron corriendo a traerle agua. Usted le dice: mi amor, alcanza mi agua. ¿Y por qué no se levanta usted? Usted se casó con fulana, no con una sirvienta, le dice. Párese usted, que usted ya sabe dónde están los vasos y ya sabe dónde cae el agua. Si a ti te hablan así, es tiempo de buscar a Dios incansablemente. Porque cuando tengas la gracia de Dios, te vas a levantar a agarrar agua de todos modos, pero te vas a dar cuenta que con alegría tu esposa va a hacer aquello que quizás hoy le cuesta, porque es la gracia de Dios. Es una búsqueda incansable. Sucedió en Israel. ¿Sabe lo que pasó cuando el poder de Dios vino sobre David? Las tribus estaban todas dispersas, y cuando murió Saúl se le acercaron los de Isaacar, llegaron y le dijeron: nosotros con gusto te vamos a servir, sin andarle pidiendo nada a nadie. Yo le voy a ayudar, dice. Mire, yo le voy a ayudar. ¿Cuánto necesita? Yo le voy a ayudar. Y quizá usted le diga: no, gracias, pero cuente conmigo y yo le ayudo. La sujeción. Hay hombres que dicen: mire que la Biblia dice que tú te tienes que sujetar al hombre. Deje de estar peleando, busque al Señor incansablemente. Tu esposa va a ver que Dios está en ti, y ella con alegría va a querer ayudarte en la visión que Dios te ha dado. Yo sé que esta es una búsqueda incansable que debemos tener todos. A veces nos enojamos porque hay personas que no se someten. No, solo busquemos al Señor, y con alegría van a querer someterse al liderazgo. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Digámosle: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas que hay una búsqueda incansable por tu presencia, por tu Espíritu. Tú has dicho que aquellos que te busquen a ti insistentemente, tú les darás el Espíritu. Señor, yo vengo pidiendo hoy para que envíes tu Espíritu sobre cada uno de aquellos que lo anhelan. Señor, una visitación especial, una visitación gloriosa sobre todos aquellos que solo han sido espectadores. Vengo pidiendo, Señor, ten misericordia. Familias enteras comiencen a ser visitadas por tu presencia, Señor. Permite que hoy tu Espíritu venga sobre hombres que solo han estado viendo de lejos la obra de Dios, que solo han estado, mujeres que solamente han estado viniendo, pero que todavía no han sido visitadas nunca, ni en sueño, ni en visión, ni por la Biblia, ni en las predicaciones, y no han tenido un encuentro profundo con tu presencia, con tu Espíritu. Señor, hoy glorifícate. Yo voy a hacer una invitación muy breve. Yo no sé qué necesidades tengas, pero el Señor ha dicho en su palabra: si me buscas incansablemente, yo me levantaré y te daré todas las cosas. Quizás te falten muchas cosas, pero la más importante que te está faltando es esta relación con el Espíritu de Dios, con el Señor. Vamos a orar.